Y entonces vamos con la clase de hoy. Hoy día vamos a trabajar un organizador gráfico. Vamos a identificar qué es el organizador gráfico y lo vamos a comparar con los textos informativos. Ya, entonces nuestra clase de hoy es identificar o utilizar un organizador gráfico y luego comparar textos informativos. El objetivo de hoy corresponde a interpretar la información expuesta en dos textos informativos sobre un mismo tema para compararla y establecer sus similitudes. Ese es nuestro objetivo, para que vayan anotando el objetivo de la clase. Interpretar la información expuesta en dos textos informativos sobre un mismo tema para compararla y establecer similitudes. Vayan anotando y me hacen una seña para ver si lo han terminado o no de escribir. Ya. Interpretar entonces la información expuesta en dos textos informativos sobre un mismo tema para compararlo y establecer sus similitudes. Ya, ¿estamos entonces con el objetivo? Para comenzar, vamos a comenzar. Entonces, y dice así. Bueno, lo primero que vamos a hacer es observar y escuchar atentamente un video para que vayan teniendo más o menos claro qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que los invito a todos a prestar mucha atención y observar atentamente este video. Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy hablaremos acerca de los organizadores gráficos. Los organizadores gráficos son técnicas de estudio que ayudan a comprender mejor un texto. Establecen relaciones visuales entre los conceptos claves de dicho texto y por ello permiten ver de manera más eficiente y clara los objetivos de un contenido. Pero, ¿cuáles organizadores existen? De acuerdo a su forma y su función, los organizadores gráficos se pueden clasificar en organizadores de búsqueda y selección de información, orden y secuencia, comparación, causa y efecto, líneas de tiempo, entre otros. Existe en la web 2.0 una gran cantidad de aplicaciones que nos permiten organizar y clasificar la información de manera fácil y entretenida. Te invito a conocer esos organizadores, a hacer uso de ellos y verás todo el provecho que puedes sacarle a tus contenidos. Ok, acá hemos visto un video acerca de los organizadores gráficos, que los vamos a ir viendo detalladamente ahora porque después tenemos que hacer una comparación con el texto informativo. Así que vamos prestando atención a los contenidos que vamos a ir viendo el día de hoy. Primero tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener muy claro que los organizadores gráficos son herramientas que nos permiten organizar la información de una manera visual que sea más fácil el aprendizaje, ya que esto permite plasmar el contenido educativo o instructivo de una forma más dinámica, contribuyendo a que sea el alumno quien organice la información. Es decir, estos organizadores gráficos pueden ser organizadores o pueden ser instrumentos que nos ayuden o nos faciliten entender ciertos temas que podemos abordar. Nosotros podemos utilizar organizadores gráficos para ordenar acontecimientos, para comparar datos, para estructurar la información, para acomodar dicha información que queremos trabajar.
Y un tipo de organizador gráfico, mientras tanto les voy a decir que es, por ejemplo, un mapa conceptual. Yo el mapa conceptual pongo lo más importante en arriba, ¿cierto?, del tema que voy a tratar, y después lo voy desglosando, ¿cierto? Y una vez que yo tengo listo este mapa conceptual con la información más importante, los acontecimientos o los hechos más importantes, la información más relevante, una vez que yo tenga listo esto, va a ser más fácil la lectura. Por lo tanto, la información debería entrar de manera más fácil, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta y muy claro que los organizadores gráficos son herramientas que permiten organizar la información de una manera visual, que sea más fácil el aprendizaje, ¿cierto? Que permitan plasmar el contenido educativo o instructivo de una forma más dinámica. Y para eso tenemos diferentes tipos de organizador gráfico. Vamos a ir viendo. Los principales organizadores gráficos son los mapas conceptuales, los organigramas, el diagrama de Venn, los cuadros comparativos. Ustedes han hecho cuadros comparativos. La clase anterior hicimos uno acerca de un texto y de otro texto. Los cuadros sinópticos, las líneas del tiempo, los esquemas, los diagramas de causa y efecto, todo esto son los principales, ¿ya? Mapa de ideas también, son los principales que uno utiliza para resumir también, para tomar información y poder plasmarla de manera más sencilla, más fácil. También tenemos que tener otro concepto que es el texto informativo, que son los dos tipos de temas que vamos a abordar el día de hoy. Los diagramas, que es seleccionar la información, ¿cierto? Y transformarla en un, no sé, mapa conceptual, en una línea de tiempo, para yo poder entender mejor estos temas que estoy trabajando. Y también es importante que ustedes sepan que el texto informativo es un tipo de texto, ¿cierto?, a través del cual el emisor da a conocer al receptor, al que lee, algún hecho, situación o circunstancia. Cuando hablamos de un texto escrito informativo, nos referimos a aquel texto que ha sido escrito por una persona, ¿cierto?, por un emisor, cuya interpretación principal, como dijimos, era dar a conocer algo, ¿cierto?, sin que intervengan primordialmente sus emociones ni deseos. Acá, como texto informativo, tenemos también características. Esto ustedes ya lo conocen, saben cuáles son los textos informativos, pero siempre es bueno recordarlos en caso de que de repente se nos olviden. Las características del texto informativo, este tipo de texto describen acontecimientos y temáticas reales. Su propósito es transmitir la información sobre la realidad, ¿ya?, hablando de diferentes temáticas, diferentes temas. Por lo tanto, se trata de un tipo de texto en que los datos descritos no son ficción, al menos están sustentados en un hecho real. Para dar a conocer algunos de los textos informativos, ¿cierto?, tenemos, por ejemplo, la noticia. Ustedes han trabajado la noticia, saben que son hechos reales. Tenemos que, cuando leemos una noticia, es la descripción de un acontecimiento que acaba de ocurrir, ¿cierto? Cuando leen el diario o cuando leen las noticias por internet, sabemos que es una descripción de un acontecimiento reciente, de algo que ha pasado hace poco, ¿ya? Y que el emisor o la persona que lo escribió desea que esto se haga público. Como ha pasado ahora estos últimos días, que ha salido en la noticia el tema del Líbano, la explosión, ¿cierto?, que ha salido en todos los medios de comunicación, en todas las noticias, y otra de las noticias es el caso de la niña Ámbar, ¿cierto?, que es una noticia terrible que ha salido últimamente y que que el emisor, la persona que dio a conocer esta noticia, trata de que se haga público esto.
y ha salido en todos los medios, todas las redes sociales, en todos lados. Otro de los tipos de textos informativo es la carta formal. Al principio de nuestra asignatura, ustedes tuvieron que escribir una carta formal. Una de las tareas que tuvieron que hacer era escribir una carta formal a algún profesor, o algún directivo, o algún compañero. Y su principal objetivo es transmitir al receptor, a quien recibe la carta, ¿cierto?, información que sea importante. Ya debe ser tratada seriamente, porque estamos hablando de formal, de cartas formales. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en la escritura, en los signos de puntuación, ¿cierto? En el tema que vamos a abordar también, porque hablamos de formalidad. Otro tipo de texto informativo es el memorándum o el memorando, que básicamente es una carta, ¿ya? Pero un poquito más breve. Y esta se utiliza mucho en las empresas, en los trabajos. Cuando utilizamos estos memorándum o memo, ¿cómo se llama esto? Permite comunicar de forma rápida y sintética lo que queremos decir. Son breves, son cortitas estas cartas. A veces lo utilizamos para felicitar o a veces lo utilizamos para amonestar, ¿ya? Otro tipo de texto informativo es un informe cuyo propósito es divulgar, ¿ya? Este tipo de texto se utiliza mucho las disciplinas científicas para investigaciones, ¿cierto? O para describir la situación de una empresa, o para cuando yo quiero hacer un informe acerca de algún personaje, quizá, de una biografía, hago informes, son más completos, ¿cierto? Ya. Entonces, presten ahora mucha atención a lo que les voy a explicar, porque vamos a trabajar dos tipos de texto. Acá, la actividad, se las voy a dejar muy clara. Comparar y establecer semejanzas entre dos textos informativos mediante un organizador gráfico. Vamos a ver las instrucciones. Lean atentamente los siguientes textos informativos presentados en el texto 1 y 2, que van a estar adjuntados a continuación, para luego completar el cuadro comparativo presentado. Tienen que indicar 7 semejanzas o elementos comunes que tienen los textos abordados, ¿ya? Pueden ser aspectos comunes de tipo formal, estructura del texto, tipo de lenguaje o el mismo contenido. O puede ser también en relación al tema. Luego de hacer una comparación entre ambos textos, tienen que hacer una conclusión del ejercicio comparativo. O sea, ustedes dan una conclusión acerca de ambos textos trabajados. Acá tenemos el texto número 1, para que lo puedan observar, cómo los gatos enseñan a este robot a ser más inteligentes. Y luego tenemos el texto acá continúa el texto 1, y luego el texto 2 dice la piel biónica que puede sentir un tumor. También nos aparece la información, ¿cierto? Nos aparece la información acerca del tema, y luego acá aparece el cuadro comparativo que tienen que ustedes realizar sobre el texto 1 y el texto 2. Acá dice 1, perdón, me equivoqué, pero es el texto 2. Y realizan la comparación y finalmente ustedes realizan su conclusión. ¿Ya? Yo voy a ir realizando preguntas. Realizando preguntas acerca de lo que hemos trabajado el día de hoy. A ver, señor Víctor Miranda. Víctor, habilita tu micrófono. Ya, hola Víctor. Hola, tía. Vamos a preguntar si me puedes decir en qué consiste un organizador gráfico.
organizador gráfico? Profe, es que yo no entendí muy bien, de hecho eso mismo le quería decir, pero no podía activar el audio. Ya, entonces vamos a retomar un poquito lo que es el organizador gráfico para que ninguno se quede con las dudas. Vamos entonces nuevamente a compartir pantalla y vamos a trabajar otra vez ese tema. No me gusta que se queden con las dudas, así que lo vamos a volver a ver. ¿Se ve el power o no se ve el power? Hágame con el dedito para arriba. Sí, profe, sí se ve. Ya, gracias, mi amor. Entonces, un organizador gráfico son herramientas que permiten organizar mejor la información, de manera que yo, cuando la observe de manera visual, ¿ya? Cuando yo la vea esa información y luego la lea, sea más simple para mí entenderla, sea más fácil. Como un resumen. Como un resumen, pero utilizamos una forma más dinámica. Se organiza la información de manera más dinámica. Por lo tanto, yo en estos organizadores gráficos selecciono la información, ¿cierto? Y la voy elaborando, la voy ordenando de acuerdo a los acontecimientos más importantes, a su estructura quizás también, ¿ya? Como, Y así, ¿cómo? por ejemplo, si una noticia, como que se podría decir que resume la noticia y muestra los casos como más importantes o más recientes. Un ejemplo. Yo, por ejemplo, si quiero trabajar la noticia, puedo poner el título de la noticia y la puedo ir desglosando como en un mapa conceptual. Ya pongo los personajes quizás que aparecen en la noticia, o los, perdón, no son los personajes, sí, los personajes que aparecen Como un en cuento. No. Un organizador gráfico, tal como aparece en la palabra, es organizar la información de manera más sencilla, de plasmar el contenido. O sea que se puede entender mejor. Que se puede entender mejor, es una herramienta que permite organizar la información, tal como sale en el nombre. Simplifica la información, por decir. Simplifica la información y yo la puedo entender de manera mejor, ¿ya? Por eso te di los ejemplos acá, como los mapas conceptuales. El mapa conceptual es un organizador gráfico, porque yo voy tomando solo la información más importante y la voy seleccionando en un mapa conceptual. El organigrama también. El organigrama va desde de lo macro a lo micro, ¿ya? También tenemos los cuadros comparativos. Yo tengo dos cuadros comparativos, comparo un tema con el otro, ¿cierto? Se van comparando ambos temas, las diferencias, las similitudes, las semejanzas, etc. O sea, eso que aparecen ahí son como tipos de organizadores gráficos. Exacto, estos son los principales organizadores gráficos. Los esquemas también son organizadores gráficos. Las líneas del tiempo, cuando yo quiero saber qué pasa, si hago una línea de tiempo de tu vida desde el año 0 hasta el año 11, hasta los años que tienes, desde el año que naciste hasta el año 2020, y O voy sea, relatando. Siga, profe, siga. Y hago una línea de tiempo, por ejemplo, de tu vida, y pongo el año que naciste, y voy contando quizás pasa un año y digo, ya, el primer año de vida de Víctor hizo tal cosa, aprendió a caminar. El segundo año de Víctor hizo tal cosa, cosas importantes. Es como ¿ya? una historia, por decirlo, pero más simplificada. En la línea de tiempo di el ejemplo de tu vida. Pues en la línea de tiempo tú sabes lo que es, ¿cierto? Ya, también los esquemas, ¿cierto? También conocen los esquemas, los cuadros comparativos, los organigramas, los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son los más interesantes, eso sí, para realizar, porque ahí ya yo selecciono información súper importante, la resumo y después cuando lo leo entiendo todo rápidamente porque selecciono la información, organizo la información, de eso se trata. Un organizador gráfico
es seleccionar la información, organizar la información y expresarla o mostrarla de manera más sencilla y más dinámica, con la intención de que el lector lo entienda de manera más fácil. ¿Me entiendes, Víctor? ¿Ahora sí? Ya. Muchas gracias. Súper bien. Ya. Volvemos entonces. Recuerden, los organizadores gráficos, chicos, son herramientas que permiten organizar la información, tal como dice el título, organizar la información de una forma visual que facilite el aprendizaje, que sea más fácil para ustedes. Profe. Yo puedo hacerlo de una manera más dinámica, utilizando diferentes recursos, ¿cierto? Diferentes herramientas. Y cuando elaboro esto, ¿cómo se llama esto? Comparo datos, selecciono información relevante, busco la estructura que tiene, ¿cierto? Y voy dando a conocer la información. Usted ahora está haciendo un organizador gráfico. Ahora estoy explicando lo que es un organizador gráfico. Ya, pero lo Sí, estoy pero haciendo él también está haciendo uno porque lo está como diciéndolo de una manera que nosotros podamos entender. Claro, lo estoy diciendo más resumido también, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan entender. Muy bien, Profesora, Víctor. Dígame. la actividad no la entendí muy bien, como texto 1 y texto 2, eso no lo entendí bien. Ya, voy para allá entonces. Bueno, voy al tiro, Sebastián. Los textos informativos, ustedes saben que es entregar información, ¿cierto? Tal como aparece en el título. Entrega información que sea real, les nombré algunos tipos de textos informativos, como la noticia, la carta formal, el memorándum, el informe, ¿cierto? Y les dije cuál era lo principal de cada uno de estos tipos de textos. Y nuevamente voy a explicar la actividad. Lo que tienen que hacer es, básicamente, leer ambos textos, leer el texto 1 y el texto 2, y luego establecer comparaciones, semejanzas. ¿En qué se parece un texto con el otro? ¿Ya? Comparar y establecer semejanzas entre los dos textos informativos mediante un organizado gráfico. ¿Por qué? ¿Por qué mezclo la información? Porque yo voy a leer dos textos informativos, dos textos que me entregan información, y voy a usar una planilla de organizador gráfico, porque voy a hacer un cuadro comparativo. ¿Se entiende? ¿Cómo relaciona la información, Sebastián? Profesora. Ahora sí, yo comparo ambos textos informativos. Aquí lo único que tenemos que tener claro es que el organizador gráfico no puede romper mi estructura. Simplemente yo leo dos textos informativos y hago un cuadro comparativo, donde yo voy a identificar 7 semejanzas o elementos que tienen en común ambos textos. Por eso les puse, este es el diseño del cuadro comparativo. Y un cuadro comparativo es un organizador gráfico, porque yo después cuando lea ambos cuadros, voy a saber y seleccionar la información más importante, las semejanzas. ¿Qué pasó, Víctor? Profe, o sea, se puede, o esa cosa que había que hacer 7 dijo en cada texto, o se puede comparar una de las dos, o tiene que hacerse las dos. Víctor, es lo mismo. Son 7 semejanzas o comparaciones. Tú comparas una cosa con la otra. Estás comparando un texto con el Ah, otro. ya. ¿Ya? Y los pones en el cuadro comparativo. Que el cuadro comparativo proviene de un organizador gráfico. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Eso es, chiquillos. ¿Hay alguna duda o consulta al respecto? Profe, Dígame, Benjamín. ¿a dónde va a mandar esos textos informativos? Los que nos mostró. Benji, yo todas las tareas, pero todas las tareas se las mando al profesor jefe para que él se las mande a ustedes al correo o al WhatsApp, no sé dónde se las está mandando. Todas se las mando. ¿Ya?
Y de repente cuando a alguno no le llega, esa persona me manda un correo y yo se la mando al tiro, sin ningún problema. Siempre se las mando apenas terminamos la clase. ¿Hay alguna otra duda, chiquillos, o preguntas? Ahora que veo a hartos conectados, les voy a avisar que les voy a habilitar la prueba del libro para aquellos que no la han rendido y va a quedar habilitada hasta el día de mañana para que se pongan al día, chicos. ¿Ya? La prueba del libro que dieron ustedes recién, esa, que eran los 8 capítulos. Ya, chiquititos, ¿hay alguna otra duda o consulta, porfa? Para que me avisen. Profesora, Dígame, Catita. ¿qué libro nos toca leer este mes? Uy, ¿hay alguien que tenga por ahí la respuesta ahora? Porque yo no la tengo en este momento. Tendría que buscar el libro. A ver. Sexto. Les digo al tiro. Les digo al tiro. Sexto 2020. Sí. Tienen que tener la lista de útiles, pues, chiquillos. Es lo más importante, que ustedes tengan la lista de útiles. A mí el libro que nos más toca... me gustó, de momento, el Harry Potter. Ya, el Harry Tanto Potter. que quiero ver las películas y no las encuentro. Les toca leer El Principito, chiquillos. Y la prueba es a fin de mes. Siempre y siempre los libros son a fin de mes, los últimos días hábiles de cada mes, ¿ya? Así que pónganse a leer al tiro El Principito porque es largo y es lindo, es muy lindo. ¿Ya, chiquititos, alguna duda o consulta? Si no, damos por finalizada la clase, ¿no? Ya, entonces les mando un beso muy grande, que estén muy bien, cuídense, me alegro por la asistencia que hubo hoy día en clases, así que estén súper bien, chiquillos. Un besito. Chao, profe, y nos vemos cuídese. la próxima clase.